Adrián, tú como europeo, pero además como un periodista, un comunicador que trabaja seriamente la literatura de la anglósfera, primero te quiero preguntar si, es decir, ¿por qué fue tan fácil que Estados Unidos hiciera que los europeos se pegaran una bala en el pie, quitándose, digamos, de esas buenas relaciones comerciales y de esas ventajas comerciales en términos de energía, petróleo, gas, carbón, y que sostenían la economía alemana, que la sostuvieron por décadas y que además Alemania fue la locomotora que arrastró consigo al bienestar al resto de países europeos? Decía un alemán, Hans Dieterich, que tenía un libro que hablaba de las guerras del capital, desde Teherán hasta Sarajevo, que Angela Merkel había logrado lo que Hitler quiso por las armas, pero por el tema de la interdependencia compleja, ¿no? En Europa, tener Europa bajo mando alemán, coordinando con Estados Unidos este dominio que tenían sobre Europa. Bueno, pero entonces a lo que quiero ir para no redondear tanto es, ¿tú consideras que, sobre todo en Alemania, que es el segundo país que más ha ayudado en términos monetarios, más que el bocón de Macron, que habla y nada más ha dado como 3,000 millones de dólares, pero Alemania ha dado como unos 20,000 millones de dólares a Ucrania y además le está perdonando el ataque al Nord Stream? ¿Tú crees que la rusofobia, el revanchismo y el trauma colectivo de haber sido humillados en la Segunda Guerra Mundial y que después fueron ocupados una parte de Alemania, pues no se fueron de ahí? El último ruso se fue de Alemania hasta el 94. ¿Tú crees que sea una variable que alcance a explicar este odio en alguna parte de la clase política alemana? Sin lugar a duda. Y además esto ha quedado impreso no solo sobre el conflicto contra Rusia, sino también en el caso de Israel. Vemos la posición que mantienen, pues, atacando directamente a activistas en contra del exterminio sistemático de 2 millones de personas, precisamente por esta vergüenza histórica que sufren, ¿no? En el caso de Rusia, ellos tampoco lo esconden, no lo ocultan. Vemos en sus televisiones cómo celebran el regreso de tanques alemanes a Kursk, ¿no? Como en la Segunda Guerra Mundial. Este revanchismo está más que presente. Pero más allá de esto, más allá del contexto histórico, de la psique colectiva, de este recuerdo, de esta cicatriz que les quede, que sin duda en Alemania es motivo de estudio, porque verdaderamente lo que están haciendo no tiene ningún sentido, en tanto que jamás se ha visto en la historia como una potencia industrial como lo era Alemania, y ya hablo en pasado, renuncia a su principal fuente energética de motu propio y se autodestruye y autodestruye su economía. Además, no hay que olvidar tampoco que es que Alemania es el centro, es el epicentro de la economía europea, que ellos se han aprovechado de una situación privilegiada, que hay muchas personas que dicen, bueno, si los alemanes han decidido autodestruirse, que les den, allá ellos, no me importa. Ahí te equivocas de una manera bastante importante, puesto que, por ejemplo, en el caso de España, para adherirse a la Unión Europea, España era una gran potencia industrial, aunque muchas personas no lo crean. Tenían una gran flota pesquera, tenía pues incluso su industria automovilística, etcétera, etcétera. Para unirse a la Unión Europea se tuvieron que deshacer de toda esa industria. Dijeron, bueno, pues vosotros aquí no podéis competir con Alemania, no podéis competir con los países del norte, os vais a dedicar a otras cosas, a la agricultura, a recibir subvenciones, a recibir fondos europeos, pero la industria nos la dejáis a nosotros, que somos estas gentes del norte tan válidas, tan superiores, tan inteligentes. Vosotros sois los pigs, los cerdos, Portugal, Irlanda, que no se encuadra en el sur de Europa, pero Grecia, España. Vosotros sois unos vagos, vosotros dejadnos a nosotros la industria. Esto fue parte de la estrategia de la concepción de la Unión Europea. Por eso, cuando Alemania autodestruye su industria, no solo está perjudicando a Alemania, está perjudicando a todas las naciones que han renunciado a su industria y a su riqueza con tal de poner a Alemania en la posición delantera. También Alemania ha tenido una posición privilegiada con un euro bien fuerte durante muchísimos años, que a ellos les viene genial porque tienen estas exportaciones de alto valor añadido, estas exportaciones de gran calidad, de amplia tecnología, de las que durante tantos años se ha apreciado Alemania, y sin embargo los países del sur de Europa que exportamos pues agroindustria
la fuerza del euro siempre nos ha perjudicado y hemos tenido que tragar. O, sin ir más lejos, también el rescate a Grecia, que no era un rescate a Grecia, era un rescate a la banca alemana y francesa. Entonces, Alemania no es cualquier país, Alemania no solo es una gran potencia, Alemania es el país en el que se había investido toda la esperanza y toda la potencia del futuro de Europa, y por eso es tan significativo lo que están haciendo. Tú me has preguntado que cómo es posible que los europeos, que los europillos, como los llamas muy acertadamente, no se den cuenta de qué pasa. Pues quiero empezar elaborando diciendo, pues, lo primero, al César lo que es del César. Si hay algo en lo que destacan los Estados Unidos de América es en su capacidad para parasitar a gobiernos desde dentro y su capacidad propagandística. Por ejemplo, vemos casos excepcionales como es el de Scholz y Annalena Baerbock, la del Partido Verde, cercana también a esta idiosincrasia, a estas escuelas de pensamiento estadounidenses. Alemania, particularmente tras la Segunda Guerra Mundial, por esta vergüenza de la que tú hablabas, renunció a crear grandes escuelas de pensamiento y ceden esto a los Estados Unidos, como vosotros conoceréis a través de la infame Escuela de las Américas. Pues ese modelo se reproduce exactamente a lo largo y ancho de Europa. Por ejemplo, Pedro Sánchez, el supuesto progresista, un delfín de personajes como Madeleine Albright, que presumía del exterminio de 500.000 niños iraquíes diciendo que merece la pena. Es decir, los Estados Unidos son muy, muy poderosos y muy, muy capaces, en tanto que son genios a la hora de colocar a figuras que ejerzan de correa de transmisión de sus intereses. Por ejemplo, Milei es una figura completamente construida a base de think tanks estadounidenses. Y ahora vemos cómo le da todo el oro de la Argentina a los anglos. Pues esto de nuevo es el éxito. Tú simplemente en una supuesta democracia representativa solo tienes que infiltrar todos estos altos cargos de responsabilidad política, controlarlos, y así controlarás el destino y la voluntad de naciones enteras, o en el caso de esta imagen que nos estás mostrando aquí, en el caso de von der Leyen, es otro ejemplo sintomático de esto que comento. La Unión Europea no es más que una correa de transmisión de los Estados Unidos. Por eso vemos a personajes como Kaja Kallas, que prácticamente la echaron de su nación a patadas en un momento en el que estamos en los albores de una potencial guerra nuclear, y ponen a una de las potencias, a uno de los personajes más beligerantes de Europa al cargo de la agenda exterior de la Unión Europea, reemplazando al propio Borrell. Esto además va en contra de lo que quieren los propios europeos, como se ha demostrado en las propias elecciones europeas. Es decir, esta gente va en contra de la propia voluntad de sus pueblos, que han votado por opciones, en el caso de Alemania, que están en contra de la injerencia de los Estados Unidos, que están en contra de las sanciones. En el caso de Francia también el varapalo fue significativo. En el caso de la abstención, pero da igual, ellos siguen R que R. La figura de von der Leyen, que tantos muertos tiene en el armario, que siempre esto es conveniente. Recordemos los SMS que salieron con respecto a sus presuntos negocios o los de su marido, pues con toda esta gran industria farmacéutica. Es decir, siempre les interesa alguien que sea narcisista, alguien que tenga muertos en el armario para que tú les puedas chantajear. Y así es como han infiltrado a toda Europa. Y por ello son capaces de hacer que un continente se autodestruya. Y además es que este siempre ha sido el objetivo de estas instituciones, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, que era esto, la frase fundacional prácticamente, ¿no? Que era lo de mantener a Estados Unidos dentro, a Alemania abajo, es decir, a Alemania subyugada, y a Rusia fuera. Y es básicamente lo que han conseguido en este espacio geopolítico, en esta coyuntura. ¿Por qué han hecho todo esto? ¿Y por qué los europeos se dejan? Los europeos no han entendido que vivimos en el año 2024 y que no vivimos en los 90, en los 2000, en los 2010, ¿no? Existe este mito de que, bueno, es que Europa y Estados Unidos estamos hermanados por nuestra tez, porque mira, no, somos blanquitos, entonces nosotros somos como el hermano chiquitito, el protegido, y por eso nos han cuidado y nos han tratado tan bien, y por eso se encargan de defendernos y todo esto. Esto es completamente absurdo, no hay que
irse muy lejos. Solo tienes que mirar a cómo tratan a los ciudadanos asiáticos, negros y blancos de los propios Estados Unidos. No es una cuestión de tez de piel. Es una cuestión que mientras que existía el muro de Berlín, pues tenían que ofrecerle un incentivo a los europeos ante otra clase de sistema y tenían que dotarles de un estado de bienestar, de una comodidad, de una circunstancia vital que fuera apetecible para seducir, para que no se vayan con el contrario. Una vez caído el muro de Berlín, eso pierde todo el sentido. Ya hemos visto cómo el estado de bienestar se ha ido dinamitando a través, especialmente tras la crisis de 2008. Pero lo que ocurre ahora es que ya no somos un apéndice de Estados Unidos que, bueno, más o menos nos dejaban estar. Nosotros colaborábamos en sus guerras de agresión contra Irak, contra Yemen, contra quien hiciera falta, y más o menos nos dejaban estar. Se cabreaban un poquito cuando lo de los Nord Stream, porque no quería que dependiéramos de la energía rusa. Entonces, Condoleezza Rice ya hablaba de cómo había que cambiar esa dinámica de dependencia energética en Europa, pero más o menos nos dejaban estar. Pero ahora, en un momento en el que el hegemón está en claro declive, que va a cuesta abajo, de lo que no se dan cuenta los europeos es que ellos son la merienda. Ellos son los que van a ser fagocitados. El imperio está en retroceso, está sobreextendido y está en un momento verdaderamente dificultoso, y ahora lo que ha determinado es cortamos a Europa del resto de Eurasia, de un futuro próspero, de un futuro digno para sus gentes, y lo que hacemos es, por ejemplo, en vez de permitir que los rusos nutran la industria alemana y para que así Alemania deje de ser un competidor nuestro, pues nosotros ya nos encargamos de enviar el gas natural licuado, con el que no se puede sostener la industria energético intensiva, pero que vendemos a un precio múltiples veces mayor que el que vendía Rusia, como ya denunciaba el propio Macron el año pasado. Nosotros también les hacemos hiperdependientes a través de esta relación energética nueva que se está forjando, a través de la dependencia de nuestra industria y un largo etcétera. Es decir, simplemente somos la merienda, no nos hemos querido dar cuenta, nos creemos que somos especiales. Y por eso, pues, de Latinoamérica, de Hispanoamérica, hay tantas lecciones que podríamos aprender, pero también existe este concepto de, bueno, no saben lo que dicen. Nosotros seguimos con nuestras distracciones en nuestros mundos de yuppie, como se dice en España, pero bueno, ya se puede ver la calidad de vida, cómo están preparando una Europa completamente distópica, una auténtica cárcel, cómo utilizan a la propia Europa como vehículo para censurar la libertad de expresión en Internet, porque en los Estados Unidos se tienen que atener a la primera enmienda y entonces utilizan la puerta trasera de la Unión Europea, que son sus siervos, para imponer la ley de servicios digitales y regular la censura en Internet. Básicamente, los europeos son una herramienta, su tiempo ha llegado y parecen todos estar durmiendo plácidamente. Luego le echarán la culpa, pues, al último que pasaba por allí. Dirán que todo es socialcomunismo, dirán que todo es culpa de los inmigrantes o de lo que sea. La realidad es que no, que vives gobernado por otros intereses. Sí, estoy de acuerdo contigo, mi querido Adrián. No le agregaría mucho más, nada más un dato revelador. A mí siempre me gusta hablar con datos. Cuando hablabas de cómo nuestros vecinos del norte, y cuando digo nuestros vecinos del norte me refiero a los vecinos del norte de México, que tú ya sabes cuáles son, que trataban mal a los negros. La comunidad de origen o de ascendencia afro en Estados Unidos solo representa el 8% de toda la población estadounidense. 65% de los presos, que además Estados Unidos es el país con más presos en el mundo, son negros. ¿Qué te explica que el 8% de la población representa el 65% de la población presidiaria en ese país, que es además el país que más presos tiene en el mundo? Y luego, por otro lado, efectivamente, volviendo a Europa, esto que vemos acá, ¿no? El tema de los fabricantes de coches, el tema de cómo con la ley de reducción de la inflación le pegaron durísimo en la economía a los europeos y nada más le sobaban la espalda a Macron cuando fue a Washington a decirle, amigo, estamos contigo, no tengas pendiente, nada más vamos a jalar las inversiones que están en Europa, pues les vamos a jalar a Estados Unidos porque pues necesitamos reactivar nuestra economía, nuestra industria, pero ustedes allá en Europa tranquilos que nosotros les proveeremos lo que se nos antoje cuando se nos antoje. Y recordarás que después, bajo el pretexto de revisar si ese gas natural licuado no afectaba al medio ambiente,
que también es otro tema que utilizan aleatoriamente o de manera selectiva para ver cómo afectan a la competencia, les dijeron, vamos a revisar, mientras tanto, no les vamos a mandar lo que habíamos acordado. Y en Europa tan sonrientes, decir, oh, sí, entendemos, ¿no? Y este otro tema, mi querido Adrián, que si quieres me puedes pegar tu respuesta con la siguiente pregunta que te voy a hacer, me parece un descaro tremendo que Países Bajos, Finlandia, Suecia y recientemente Polonia y el mismísimo Alemania digan que independientemente del resultado del que deriven las investigaciones sobre quién detonó el Nord Stream, el apoyo a Ucrania es inmaculado, sagrado e inamovible. Me parece que, híjole, Alemania pierde el respeto del mundo de manera, se ha convertido en la burla del mundo, ¿no? Para quienes solíamos respetar el pensamiento alemán. Eso pégamelo, por favor, con la siguiente respuesta. Tú eres un experto en revisar la literatura de la anglósfera. ¿Cuáles son en este momento los debates que más predominan en torno a Ucrania? O si quieres empezar por Australia, pero también lees prensa británica, prensa estadounidense. Vale, mira, iba a empezar, de hecho, destacando algo que tú has mencionado y que me parece también importantísimo para cerrar lo que estaba comentando, el tema de los coches eléctricos y todo lo del cambio climático. Fíjate si es paradójico que el supuesto gobierno socialdemócrata y verde de Alemania, de Olaf Scholz y Annalena Baerbock, que es la líder del Partido Verde o es una alta representante del mismo, pues es curioso porque al renunciar al gas barato ruso que llegaba a través de tuberías, de lo cual dependía la industria alemana, porque es un gas barato y confiable, pues están quemando niveles récord de carbón y están contaminando como nunca. Y supuestamente son el Partido Verde, es decir, anteponen su obediencia a los Estados Unidos a su supuesta preocupación por el medio ambiente, que además durante el sabotaje del gasoducto Nord Stream hubo unas emisiones brutales, ¿no? También lo de China, esto es algo de lo que yo avisaba hace mucho tiempo y también incide en este punto de que realmente nada más que somos una herramienta, no somos ciudadanos. La gente se tiene que sacar esa idea de la cabeza. Europa es una palanca, es una herramienta, un arma arrojadiza que los Estados Unidos utilizan contra sus enemigos geopolíticos. Primero contra Rusia y ahora ya están poniendo el foco en China. A ver, ¿qué es esto? Supuestamente la Unión Europea se basaba en vamos a ir hacia la transición verde, porque claro, hemos renunciado al malvado gas putinista, pues ahora nos vamos a dedicar a los coches eléctricos, a los paneles solares. Los rusos en realidad nos están haciendo un favor, ¿no? Que es lo que dicen estos representantes verdes y otros políticos, por supuesto. Pero ¿qué ocurre? Que llegan y luego dicen, pues no, pues vamos a imponerle sanciones a los coches eléctricos chinos, buenos, bonitos y baratos. Dicen esta tontería de, no, es que están sobreproduciendo, ¿no? Es decir, lo están haciendo demasiado bien. El libre mercado hasta que entonces ya lo haces demasiado bien y ya me puedes competir. Entonces ya en este delirio total y absoluto estás renunciando a la energía rusa y luego te vas a por China, que es la que te provee de todos los materiales raros, que ellos tienen el monopolio del 90% de los mismos, que si quieres placas solares baratas, si quieres coches eléctricos baratos, necesitas necesariamente, valga la redundancia, a China y renuncian a China, y atacan a China, quieren ir a la guerra económica con China. Esto no es más que la demostración de este cipallismo, de este vasallaje suicida que tiene la Unión Europea, que está para cumplir órdenes, no para velar por el bien de su ciudadanía. Y ya, salvo que tú quieras añadir algo, si quieres te respondo al resto del Nord Stream y lo que me has preguntado. Sí, nada más agregar que China tiene fuertes inversiones en Europa y que China es uno de los principales acreedores, por ejemplo, de Francia, si no es que el principal. Y me parece un suicidio tremendo que si ya se fueron contra Rusia, si ya se quitaron la dependencia del malvado gas putinista que les ayudó por décadas a mantener el estándar de vida al que aspiraban y que finalmente lograron, pues irse en contra de China y además con las groserías de amenazar también a Xi Jinping por decir que sostiene a Rusia y que por esto Rusia es más o menos pues fuerte, ¿no? O inmune a las sanciones europeas, me parece que no tiene sentido. Es decir, van sin ton ni son sancionando
y autosancionándose al son que Estados Unidos les toca. Y esto, bueno, finalmente lo terminan resintiendo los pueblos, la gente de a pie como tú y como yo y como nuestros familiares, ¿no? Sí, esto encuadra también en la situación de desesperación que se vive en Ucrania, pues es lo mismo que viven los Estados Unidos con respecto a China. Ven que su auge es imparable y dicen, mira, pues vamos a arrojar allí a 450 millones de seres humanos en una guerra económica y si conseguimos hacerle un rasguño a China, pues eso que nos llevamos. A nosotros, ¿qué nos importa a esta gente? Si no se importan a sí mismos, ¿no? Luego, sobre el tema de Nord Stream y cómo Alemania, pues básicamente es el hazmerreír del planeta, como son unos siervos pusilánimes, ¿no? Que se autohumillan a ojos del mundo. Pues yo este tema, el tema de los Nord Stream, lo he estudiado extensivamente, he traído a expertos. Por ejemplo, tenemos al gran Jeffrey Brodsky, que os encomiendo a que le sigáis en Twitter para apoyar a su trabajo, que es un estadounidense y que está llevando a cabo más investigaciones y de manera más exhaustiva. Este señor está más interesado en lo que pasó con los Nord Stream que la inmensa mayoría de europeos y le tienen pues básicamente olvidado y abandonado. Él fue el único que fue a todas las zonas donde habían estallado los gasoductos Nord Stream. Ha estado sobre el terreno recogiendo pruebas, recogiendo muestreos del potencial explosivo que se pudo utilizar. Y después tiene una historia muy curiosa de cómo lo envió a laboratorios a lo largo de Europa y nadie quería saber nada y tuvo un montón de problemas. A lo que quiero llegar es que este ataque, este sabotaje a los gasoductos Nord Stream, de nuevo, podemos aplicarle toda la negación plausible que queramos y decir que todo es culpa de los ucranianos, que lo planearon 4 ucranianos en una noche de borrachera, como dicen en el artículo donde anunciaban esta locura, ¿no? Pero al final ya hay declaraciones abiertas por parte de altos líderes estadounidenses durante años, desde Condoleezza Rice, Anthony Blinken, Nudelman, Biden. Queremos destruir estos gasoductos. También Trump se sumó al carro, intentando sancionarlos. Esto interesaba por una serie de cuestiones que no voy a dilucidar ahora, pero esta destrucción de estos gasoductos es fundamental para los Estados Unidos para separar energética y geopolíticamente a Europa de Eurasia, a Europa de la energía rusa, perjudicando así a todos sus habitantes. Tenemos todas las declaraciones. Tenemos que en el lugar donde se perpetró este sabotaje, básicamente se conoce como el lago de la OTAN, que este caballero, Jeffrey Brodsky, explica cómo hay una serie de sistemas de sonar que son capaces de detectar cuando una mosca se posa sobre el agua, sobre este lugar del mundo. Por tanto, es imposible que los Estados Unidos no supieran nada, esto como mínimo, y está reconocido. Ellos, en el último artículo que ha salido sobre esta historia, dicen que la CIA sabía que iba a pasar, pero que, bueno, tan buenos ellos y en contra de sus designios económicos y geopolíticos, avisaron a los europeos, dijeron, ¡ay, cuidado, que hay ucranianos que están planeando este ataque! En contra de las empresas gasísticas estadounidenses que se están haciendo de oro, cuando sabemos que este gobierno en la sombra, que la CIA, que el Estado profundo es el brazo ejecutor de Wall Street. Aún así nos quieren hacer creer que la CIA, que también anuncia a bombo y platillo cómo desde 2014 tiene 12 bases a lo largo y ancho de Ucrania, y nos quieren decir que esto es todo, salió todo de las ideas de 4 locos. También en el propio artículo dicen, sí, lo decidieron este sabotaje sobre los gasoductos Nord Stream, 4 locos de borrachera, pero luego se fueron al cajón de los recuerdos, al baúl de los recuerdos, y allí encontraron casualmente un plan que alguien, que dicen expertos occidentales, planificadores occidentales, habían creado hace años. Es decir, ellos mismos nos están reconociendo. La CIA conocía el ataque. Había planes anteriores de alguien para llevar a cabo este ataque, y aún así te quieren creer que fueron solo los ucranianos. Obviamente no. Por eso Suecia, por eso Dinamarca se han retirado de sus investigaciones. Por eso no han querido hacer una investigación abierta e imparcial compartiendo material sensible con Alemania. Por eso dicen que cierran sus investigaciones y que no quieren decirle nada al público por la propia defensa de sus intereses nacionales. En definitiva, esto es un ataque de los Estados Unidos sobre Alemania, sobre un aliado de la OTAN.
es muy, muy significativo, lo que podría acarrear para el futuro de esta institución, lo que significa el ataque sobre infraestructura civil de esta importancia. Por eso los alemanes no quieren saber absolutamente nada. Por eso los estadounidenses, cuando hubo una investigación que se propuso de manera imparcial en la ONU, dijeron que no, que ni investigación imparcial ni leches. Aquí se da carpetazo y a otra cosa. Pues cuando quieren cerrar todo este incidente con una historia tan delirante como que son 4 ucranianos en un velero llamado Andrómeda los que llevaron a cabo el mayor sabotaje de la historia, pues cuando quieren cerrar y quieren cerrar los ojos todo el mundo con respecto a esto es porque sabemos a dónde nos llevarían las pruebas, ¿no? Pero que además le ponen al presunto culpable Volodymyr Z. Sí, sí, sí. Ya para darle la última puntilla. De locura total.